Vamos a seguir recibiendo compañeros que están todos entrando. Ahí va. Muchos años que estamos funcionando, así que bienvenidos. Les voy a hablar un poquito de la parte técnica, digamos, la parte más que técnica de estructura, de funcionamiento. Vieron que como toda materia, bueno, como toda actividad en la facultad, tienen que tener un porcentaje de asistencia, que es el 75% de asistencia. Em, si no pueden encender cámara, porque en todo lo que es virtual, todo lo que es sincrónico, cursado sincrónico, vieron que la asistencia se toma con cámara encendida. Si tienen algún problema técnico, se comunican conmigo por privado, tienen mi teléfono, todos, o como hicieron acá algunos compañeros que pusieron en el chat. Y bueno, lo ideal es que en algún momento puedan tener cámara para poder conocernos, ¿no? Porque ya es complejo poder comunicarnos a través de una pantalla, más si no nos vemos. Entonces, supónganse si están con algún problema de cámara y ven que no lo pueden resolver, aunque sea alguna clase, poner el celular con la cámara como para que los conozcamos. Decirles que estoy a disposición por cualquier problema. Esto de la inasistencia, cualquier inconveniente, ustedes se comunican conmigo. Eh, no ha quedado ningún estudiante libre por inasistencia. Tratamos de que de algún modo lo puedan resolver. Las clases quedan grabadas y van a estar a disposición en comunidades. Por ahora vieron que comunidades no está funcionando, así que esta primera clase no sé cuándo la podremos subir. Em, bueno, todo eso no depende ya de nosotros, ¿eh? Pero intentaremos, bueno, apenas se resuelva, van a estar las clases disponibles para que las puedan ver cuantas veces quieran. No hay material, no hay material escrito de esto. Cada clase, por eso compartimos las clases grabadas, porque la idea es que ustedes tomen sus propios apuntes, de todos los temas que vamos a ir viendo. Así que todo lo que es exámenes, que hay un parcial a mitad de año y va a haber un final, son todos por comunidades de elección múltiple, multiple choice, y de autocorrección, o sea, les va a llegar, se va a autocorregir el examen. Esos contenidos son los de las clases. ¿M? Entonces ustedes viendo y tomando apuntes, así es como van a poder resolver esas preguntas. Cualquier duda, pregunten. No se queden con inquietudes sin resolver, ¿eh? Pueden comunicarse tanto con Rodrigo como conmigo por WhatsApp y nos preguntan si quedó alguna duda de contenido, de lo que sea. No quiero hablar demasiado de contenido porque ahora el doctor Elizalde va a hacer la presentación de la materia, así que eso se lo dejo a él, pero sí me parece importante todos estos detalles. Por ahí que me comentan que van a llegar tarde, que van a retirarse antes. Lo ideal es que puedan estar la mayor parte del tiempo en la clase, por supuesto, porque vieron que hay temas que se van desarrollando. Si empiezan tarde, no van a entender de qué se trata. Si se van antes, no van a ver cómo termina. Si tienen la clase grabada, entonces después van a poder completar ese contenido. Pero por ahí bueno, se van a perder datos que se van a ser importantes. Entonces, varios me dijeron que tienen una clase presencial después o antes. Y en ese caso, yo lo que les recomiendo tal vez es que busquen en la facultad, en punto de conectividad. Me dicen los chicos varios que no tienen cámara en ese caso, pero por lo menos si pueden ir como para no perderse ni el final ni el principio de la clase. Eso sería lo ideal. Si ven que están muy incómodos y no quieren hacerlo, bueno, pero aunque sea alguna clase que lo puedan hacer. Y si no tienen la cámara, eh, tal vez pueden hacer esto del celular, estar con la computadora para ver bien, pero conectarse con la cámara, o sea, con dos dispositivos. No creo que haya problema con eso.
y tienen wifi en la facu, o sea que tampoco es que van a estar gastando datos. Bueno, son ideas, ¿eh? Como para que esta clase que es virtual no les quede, no les rompa el manejo o su cronograma de actividades. ¿Qué más? Cada parcial, o sea, el parcial y el final tienen un recuperatorio. La idea del parcial, vieron, bueno, se hace un promedio de ambos, tienen que aprobar con 6, esa sería la consigna, la asistencia más aprobar con 6 como mínimo. ¿Eh? ¿Y qué más? ¿Me quieren preguntar algo de todo esto? ¿Alguna duda? No. Bueno. ¿Qué más? Toda información que tengamos les vamos a avisar por el grupo de WhatsApp. Ese es nuestro medio de comunicación. ¿Qué más? Tal vez después vamos a limitar el hecho de que ustedes puedan hablar ahí. ¿Viste, Rodri, que eso yo no lo hice en el grupo? No les puse que no pueden comentar, pero no porque no queramos que se comuniquen con nosotros, sino porque por ahí empiezan a hablar ahí y se pierde lo importante que queremos comunicar. Ustedes ya tienen mi teléfono y el de Rodrigo que lo sacan del grupo, entonces prefiero que nos contacten directamente y no que nos hablen allí, porque si no lo importante se va a perder. Vos lo podés hacer eso, Rodri, ¿cierto? Cambiar esa función del grupo. Muy bien. ¿Qué más? Algunas de las clases vamos a intentar que sea presencial. Es muy probable que queramos hacer alguna de las clases presenciales. En ese caso, ¿cuántas personas hay que no viven en Rosario? Levanten mano, que no están acá en Rosario. Martina. No creo que seas la única, creo que había más gente. No creo que seas la única. Pero bueno. Martina, y a vos te sería muy difícil venir, ¿eh? Si hacemos, ahí está, Trinidad. Bueno, no se preocupen, si pueden abrir micrófono ellos ahora. No. Julieta, Trinidad, Sí, Martina, sí, ya pueden, no pueden. están. Ahora pueden. ¿Ustedes les sería muy difícil venir en caso que se les avise con tiempo? No, profe, va, yo vivo en San Lorenzo, así que tengo más o Ok, menos 1 hora y 40, 2 horas hasta allá. podrías llegar. No tengo nada, no curso nada en Rosario, pero bueno, en todo caso, tengo el viaje, no hay problema. Bueno, ¿y vos, Trinidad? ¿Qué tal, profe? No, no, yo tampoco tengo problema. Los Ok, lunes curso a la mañana en la facu, así que en ese caso ya te estaría quedarías. ahí. Ok. Sí, sí, no hay ¿Y problema. vos, Martina? No, no, tampoco tengo problema, pero tengo que estar Bueno, cursando perfecto. acá, así que no me interesa. Julieta, a ver. Julieta, ¿ya me Profe, contestaste? disculpa, yo tenía una duda. Sí, Marianela. Si hay paro, ¿tendríamos igual clase o Si hay paro, no va a haber clase. A lo sumo, si llega a haber algo, estamos con los contenidos muy apretados, ¿viste? Entonces, si vemos que necesitamos, a lo sumo lo que se hace es subir un video de una clase del año pasado, por ejemplo, un video con el contenido, como para que no se queden sin ese contenido. ¿Mm? Eso es lo que puede llegar a pasar. Ustedes en ese caso van a tener tiempo de verlo cuando ustedes quieran, ¿eh? Pero no estaríamos conectados de manera sincrónica. Buena pregunta, porque profe? venimos complicados con ese tema. Julieta, ¿vos me querías preguntar algo? No, era para hablar de Bueno, ya está, ya había dicho va a lo. llegar sin problema. Ok, así que eso, bueno, se los vamos a avisar con tiempo, como para que se organicen, ¿eh? El momento que tengamos que queramos hacer una de las clases presenciales, como para poder vernos, para poder conocernos, es distinto, ¿vieron? La presencialidad. Así que bueno, esa es la idea.
Se les va a avisar con tiempo, seguramente a través del grupo de WhatsApp, ¿eh? Como para que todo el mundo esté enterado. Y creo que les dije todo en cuanto a funcionamiento. Les vuelvo a repetir, no se queden con dudas porque por ahí hay algunos contenidos muy novedosos y, y bueno, no tengan vergüenza de preguntar, ¿eh? Perfecto. Vamos a ver, voy a preguntar a ver si el doctor... Ya estoy, Claudia. Ay, no te vi. Te doy la Te palabra estaba entonces. escuchando atentamente. Atentamente. Gracias. Bueno, entonces ya hablaron de las generalidades, va, mejor dicho, de las cuestiones más técnicas, ¿sí? Cómo vamos a funcionar, todo eso, ¿sí? Muy bien. ¿Quedó alguna duda, como decía Claudia, al respecto? ¿No? ¿Tienen todo claro cómo va a ser el funcionamiento y demás? Bueno, muy bien. Déjenme ver una cosa. Bueno, una cosa que no habló la profesora Claudia es que el requisito sine qua non es que todos tienen que tener la cámara encendida. Entiendo de que alguien, uno, dos, pueden tener algún problema, un problema técnico o alguna cosa solucionable, pero deben tener todos la cámara prendida. Por ejemplo, en este momento voy a nombrar Rosario Ferrario, Martina Cedrán, Luca Basualdo, Martina Cedrán, Jorran Ferraz, Betania Alves, Mayra Moretti, Maite Caseis, Inesita Funes, María Paula Samagni, Mateo Agüero, Pilar Martinelli, Priscila Catogio. Ustedes se dan cuenta que estoy nombrando gente que no se conecta, que no prende las cámaras. Ustedes lo pueden ver a esto. Entonces, digo, ¿están o no están? Yo quiero pensar de que están. Por ahí que fueron a, no sé, a buscar el mate. Pero, tenemos que ser claros, sinceros, somos gente grande. Por experiencia, les tengo que decir que mucha gente prende la cámara y se va. Prende el audio o se conecta y se va. Y nosotros nos damos cuenta de esto porque tenemos muchos años ya de trabajar con el online. Entonces, requisito para tener el presente en la materia es estar con cámara encendida. ¿Se entiende esto? ¿Esto lo hablaron, Claudia? Sí, les dije, también hay varios que están en la sala de computación hoy y que por eso no tienen cámara. Les dije que pueden pensar prender, aunque estar desde dos dispositivos y tener el celular, por ejemplo, con la cámara encendida, mientras están en la computadora de la facultad, porque hay varios estudiantes que tienen materia antes o después. Entonces no les da tiempo a Claro. llegar a la casa. Entonces, pero que traten de tener la cámara. Y hay varios que están poniendo en el chat ese tema. Bueno, Profe, una cosa. sí, dime. Paula Samagni se está conectando de nuevo con cámara, pero no la deja. Tipo, estamos las dos juntas en el mismo lugar y Ok, no la ok. deja meterse. Está perfecto. Bien, bien. Está, pero hay un montón de gente que está sin cámara en este momento. Ustedes lo están viendo, ¿no? Ustedes están ¿cómo se llama esto? Con galería. ¿Están mirando con galería? No, Profe, ¿se me escucha?
Si ven en galería, ustedes pueden ver todas las personas que no están conectadas con cámara. Entonces, no sé si pasó lo que pasó o qué es lo que está pasando. ¿Sí? ¿Quién es que quería hablar? Alguien dice, Yo, profe. Maite, sí. ahora intentamos las que estamos en sala de computación prender un celu, aunque sea, y que nos veamos las que estamos, si puede ser. Sí, perfecto. Sí, Dale. Sí. ¿no? Cuando alguien quiere hablar para que la podamos ver, tienen que levantar la mano. ¿Saben cómo se hace para levantar la mano? Sí. ¿Alguien no sabe cómo se hace para levantar la No, mano? dicen por ahí en No reacciones, saben. chicos. Bien. Abajo, Explicarles, Claudio. abajo en reacciones, ven que hay un corazón, ahí apretan y ahí les da la mano, levantar la mano, dice. Eso, tienen para hacer reacciones y levantan la mano. Cuando la quieren bajar, vuelven a apretar el botón y la bajan. ¿Entendieron? Entonces, al levantar la mano, automáticamente el sistema los pone a ustedes en el cuadrante superior izquierdo y nosotros los estamos viendo. Por ejemplo, Lina Sana, ¿puede ser? Sí. Lina Sí, Sana así. levantó la Disculpen. mano. Ay, ya me está uniendo, perdón, no dije nada. Ya me está uniendo. Disculpen, Paula Está. no se podía unir, entonces era capaz que problema de la porque me había unido, pero no me dejaba prender la cámara, entonces cuando salí para poder prenderla no me dejaba entrar. Disculpen. Perfecto. Entonces lo que haces ahora es bajar tu mano. Es, Ahí está. ¿La bajaste vos? sí. Bien, muy bien. Bueno, fíjense, acá tenemos a Basualdo Luca, Betania. ¿Está Basualdo Luca? A ver, vamos a ver. Vamos a hacer una prueba. Basualdo Luca, ¿estás? Hola, hola. No está Basualdo Luca. Muy bien. Alves Betania. Alves Betania. No está Alves Betania. ¿Vieron? Entonces, Ferraz, Jorran, Ferraz. Sí. Ferraz, ¿no está Ferraz? Ferraz ¿Dónde recién está? habló y Betania te dice que sí ¿Dónde, también dónde, está. a dónde está Betania? ¿Y Ferraz, a dónde Betania te estás? está, y Basualdo Luca también, están contestándote en el chat, que están. ¿Y Ferraz, a dónde Ferraz está? recién prendió y habló un Yo, poquito, pero ahí. ¿A dónde está Ferraz? Ferraz, te escuchamos. Tenés que desmutearte. O sea, es difícil cursar una materia así, ¿no? Si estás en la calle caminando, si estás no sé dónde. Este es un tiempo que ustedes ya... ¿Me escuchás, Jorran? ¿Habla? Jorran. sí, pues te estoy escuchando, porque me Bueno, tuve que resolver un problema en la facultad rápido y tenía que conectarme en la clase, así que por eso no prendí la cámara porque no llegué todavía en mi casa. bueno, entonces hay que llegar a casa antes de las 14. ¿Sí? Para solucionar problemas de la facultad tenemos desde las 7 de la mañana hasta las 13:30, supongamos. Y después... Perdón, yo tengo el ¿Mm? mismo problema que él, porque salgo de Baigorria y no llego a las 2 justo, estoy en el colectivo y creo que para las 3 menos 20 estaría, pero al inicio de la clase, como comenté antes, no voy a poder estar. Estoy acá, estoy escuchando todo, capaz voy a escuchar ruido del cole, pero no tengo como salir de la clase en Baigorria, Bueno, llegar a mi casa y estar en los no se dos puede lugares. salir 10 minutos antes para no llegar tan tarde. Igualmente depende del colectivo y yo estoy en el hospital, no, los profes no son tan, no ayudan tanto con estas cosas. Lorenzo Stabile, ¿estás Lorenzo Stabile? Hola, profe.
Sí, está, pero creo que se le acaba de ir el wifi o no sé qué le pasó. ¿Me escucha? ¿Y quién está hablando? Pedro, soy un compañero de él. Liberati. Sí. Priscila Catogio. No voy a nombrar los nombres, pero vamos a Profe, perder un montón de tiempo, sí. profe, Priscila Sí. Catogio, Maite Casey, Ana Barbieri, estamos tratando de prender la cámara en la sala de computación. Ahora nos vamos a ver los tres. Perdón, repetí quién es. Priscila Catogio, Maite Casey y Ana Barbieri. Y Ana Barbier, muy bien. Martina Rosselló, Estrada María, Hola, profe, ¿se me escucha? Martina Rosselló, sí. Sí, estoy en el trabajo, por eso no puedo prender la cámara. En el trabajo. Sí, ¿Y cómo se trabaja y se está en una materia a la vez? es que soy niñera, estoy en este horario, puedo conectarme. Pero no Profe, a entiendo. mí me nombraste, ¿puede ser? Si no estabas con la cámara encendida, sí. Sí, yo estoy tratando de volver a iniciar con la computadora porque se me sale por la conexión. Estoy desde el teléfono ahora. Estoy con los dos dispositivos. Ok. A ver, Martina Rosselló, ¿sos la niñera o no? Sí, profe. Bueno, ¿y cómo vas a hacer para estar de niñera y cursar una materia? Y hoy es el primer día, voy a tratar de arreglar los horarios. Es hoy una excepción de empezar con sin la cámara. Puedo usar ¿Primer el día de la celular. materia o de tu trabajo? No, no de la materia. Ya lo he hablado con mis jefes y me dijeron que a partir de la próxima semana puedo cambiar el horario. Perfecto, porque yo no quiero que vos tengas problemas en tu trabajo, porque si sos niñera tenés que dedicarte a los niños. Y si no vas a estar, si estás dedicada a esto, concentrada en esto, no vas a mirar a los niños, vas a poder tener un problema con los niños. O sea, es como incompatible, ¿no? No, profe, sí, por eso está resuelto. Que es hoy la Bueno, excepción. bueno, bueno. ¿Quién más? Inés Funes, ¿dónde anda Inés Funes? Yo tengo la cámara prendida. ¿Inés? Sí, nunca me viste. No, Inés, no estás con la cámara prendida. Sí. Sí, No. yo la La estoy estoy viendo. viendo, la estoy viendo yo también Sí, a pero Inés te Funes. salta. Inés, una chica rubia, muy linda. Muy Sí, rubia, sí, que está sonriendo. Inés Funes. Vos sabés que no, vos sabés que a mí me salís Inés Funes el nombre, por eso es que te nombro Inés. Bueno, no, me parece que tu compu no quiere verme. ¿Será? Bueno, entonces, bueno, creo que ahí hablamos con la mayoría. Entonces, bueno, quiero que entiendan de que es muy importante que nos veamos entre nosotros. Ustedes, algunos de ustedes, entre ustedes se pueden conocer. Por ejemplo, María Luz Arce tampoco la veo. Pero Estoy nosotros, acá, profe. ¿estás? Estoy con dos Inés, dispositivos, sí. Inés, ahí te estoy viendo, Inés. Pero cambié de página. ¿Cómo estás? Inés, ¿puede ser que estás conectada con dos aparatos a la vez? No, estoy desde la compu. Estás con una computadora. Bueno, dos veces me aparece Inés. Te desdoblás bueno, viste, como la física cuántica, uno se puede desdoblar. Muy bien. Después, por ejemplo, Giovanna Eduarda Coelho. ¿Está? Sí, estoy. A ver. Ah, pero se ve muy oscuro. ¿Está sin luz? ¿Puede Sí, ser? estoy. Hoy estoy. ¿Estás Por eso. oscura? Sí. ¿Eh? Sí. Está oscura. Estoy sin luz hoy en el departamento. ¿Estás sin luz en tu departamento? Sí. Bueno, ¿y cómo tenés compu? Porque no necesito del wifi. Porque estoy con el celu, con la internet de celu. Ah, porque se ve como si estuvieras con una compu, Sí, no pero como, estoy. Sí, no con un estoy. teléfono, sí. Estoy Bueno, con pero se ve mi todo. Está con los computadora. datos del teléfono, le da wifi a la computadora con los datos del teléfono. Ujú. Bueno, muy bien. Entonces, fíjense que nosotros vamos viendo, yo a algunos de ustedes los conozco, a otros los empezamos a conocer, ¿eh? Y si bien la compu nos pone una distancia, pero, pero bueno, tratamos de que
nuestra conexión sea lo más directa posible. Y una de ellas entonces es tener el que no podamos ver a través de esto, insisto, nosotros, los docentes con ustedes y ustedes entre ustedes, ¿sí? Eso es muy importante. ¿Por qué es muy importante? Porque empezamos a formar una comunidad. Seguramente ustedes en otras materias o en otras instancias de la formación eh, saben de que es muy importante conformar un grupo. ¿Mm? Y aquí también es muy importante conformar una comunidad. ¿Por qué les digo esto? Porque va a ser muy bueno y muy sano y muy provechoso para ustedes y para sus propios conocimientos que si conformamos esta comunidad y ustedes se conocen entre ustedes, probablemente podamos empezar a tener un idioma que nos va a ir caracterizando en los temas que vayamos formando, que vayamos estudiando. Entonces, cuando nos encontremos entre nosotros, cuando se encuentren entre ustedes, probablemente cuando digan algo ya comiencen a entenderse entre ustedes y comiencen a entender lo que el otro compañero les quiere decir o lo que los docentes les podamos decir. Entonces empieza a conformarse una comunidad. Y como la palabra, en principio, es lo que tenemos para poder entendernos, bueno, está muy bueno que podamos empezar a dialogar entre nosotros con esta suerte de lenguaje. Y ustedes me dirán, pero ¿cómo? ¿Un lenguaje tan distinto? Sí, un lenguaje tan distinto en cuanto a la comprensión de lo que es el proceso salud-enfermedad. ¿Mm? Eh, yo les digo de que si ustedes estudian y comprenden lo que nosotros les vamos a transmitir a lo largo de este año, de esta materia, que si bien es acotada, le vamos a transmitir fundamentos, ustedes van a tener una visión absolutamente distinta del proceso salud-enfermedad, del cual le plantea la currícula tradicional de la Facultad de Medicina. Ustedes van a entrar en un paradigma diferente de la comprensión de lo que es lo que hasta ahora llamamos enfermedad. Y al tener esa visión y ese paradigma diferente, la cosmovisión de ustedes va a cambiar. ¿Y esto cómo lo vamos a ver? Porque los que realmente se imbuyan de este conocimiento, cuando salgan de esta materia, van a salir como personas diferentes en cuanto a su comprensión de sí mismo y del entorno. Espérenme que acá la doctora Vladimir que me pasó un mensaje que no me gusta que me pasen mensajes, pero... Ah, no, no es de esto. No, Silvia, no me pases mensaje porque me salen en la computadora. Entonces, Papi, anda para acá. ¿cómo? ¿Alguien dijo algo? No lo entendí. Eh, entonces, cuando ustedes terminen esta materia, si realmente comprendieron el mensaje de esta materia, el mensaje que le vamos a dar, van a ser personas que van a entender el proceso de salud enfermedad de una manera diferente. Porque van a estar observando lo mismo que ustedes estudian en la facultad, lo que van a estar estudiando y van a estar observando esos procesos en las personas desde una manera, podríamos llamarle, más holística. Yo trato de encontrar las palabras más acorde para que ustedes me vayan entendiendo de a poquito. Tampoco lo quiero asustar, no es que vamos a hacer una cosa estrafalaria, no, pero vamos a hacer algo que nos va a diferenciar de la medicina alopática. ¿Quién sabe qué quiere decir medicina alopática? Levante la manito. A ver, no tengan vergüenza, aunque sea aproximado. Medicina alopática. A ver.
Anímense, ¿eh? Lo único que tienen que hacer es levantar la mano y después desmutearse. Carolina, no. Sí. Che, alguien tiene que saber qué es la medicina alopática. Puede ser. A ver, ahí está. Muy bien. Rafael Hormidas. A ver, Rafael, ¿qué no tenés para decir? Yo por lo que entiendo, la medicina alopática es, o sea, más allá de todas las prácticas que tenemos en el occidente, pero se basa en tratamiento medicamentoso, curativo, pero con base farmacológica. Bueno, vamos por ahí. Hormidas, Rafael. ¿Quién más? Compañero dice que es entonces la medicina que trabajamos con curativa y con base farmacológica. Ahora, Aline o Aline. Aline, profesor. Aline, así se dice, Aline. Aline, sí. Para mí sería esta, complementando lo que el compañero ha dicho, sería la medicina basada en evidencia científica, o sea, en la metodología científica convencional. Basado en la metodología científica convencional. Muy bien, gracias, Aline. Manuela, Hola, profe, ¿cómo estás? ¿cómo Yo estás, Manuela? me sumo a lo que dijeron mis compañeros y le sumo también que trabaja mucho en enfocarse en el síntoma directamente. Es decir, por ejemplo, me duele la cabeza, listo, trato la cefalea. No voy un poquito más allá. ¿Qué sería ir un poquito más allá? Y pensar que capaz el origen de la cefalea se debe a una situación que vivió el ¿El origen de paciente qué? Perdón, ¿el de, origen de qué? de la cefalea, del dolor de Ah, de la cabezas, cefalea. tiene un Ujú. origen holístico o, de una situación que vivió no solamente, que apareció de la nada, no sé si me explico. Ok, sí, claro que sí. Creo que sí. ¿Alguien más quiere agregar algo a lo que plantearon los compañeros? Gracias, Manuela. Eh, ¿Alguien más quiere agregar algo que le parezca que es la medicina alopática? A ver, Wesley. Te escuchamos, Wesley. ¿Te fuiste, No, Wesley? no, estoy acá. Ah, ahí estás. No, bueno, como dijo la compañera, creo que no es solamente buscamos un poco más de tratar los síntomas y signos, buscamos de manera distinta entender los estímulos, lo que está por detrás de lo que vemos y de lo que muchas veces escuchamos. Entonces, es eso más o menos que creo que es la propuesta de la bioemoción, más o menos eso, se maneja por ahí. Ujú, perfecto. Muy bien, Wesley. Bueno, ¿alguien más? Y así ya cerramos esta ronda de participación. ¿Alguien más quiere decir algo que le parezca? ¿No? Bueno, todos fueron enfocándose hacia esto. Ahora, ¿saben qué? Me llama la atención porque ustedes, lo que están estudiando en la Facultad de Medicina es la medicina alopática. Por eso me extraña que no, que hayan solo 4 o 5 compañeros que hayan levantado la mano para intentar dar una respuesta a esto, ¿sí? Ustedes lo que están estudiando en la Facultad de Medicina es medicina alópata. Y entonces todos estuvieron encaminados, porque en realidad la medicina alópata es la que trata, como dijo Wendy, como dijeron algunos otros compañeros, los signos y los síntomas. ¿Esto qué quiere decir? Que no va al origen, no va al origen. Casi como que no le importa el origen. A ver, un ejemplo para que ustedes me entiendan. Yo tengo una diarrea, voy al médico, y entonces el médico me va a dar pastilla de carbón, me va a dar quizá un análisis de materia fecal, quizá me va
a dar una dieta, quizá me va a dar algún antiespasmódico, y entonces quizá el laboratorio diga algo, quizá la análisis de materia fecal diga algo, sí, puede haber un bichito, una cosa así, y entonces tratamos esta cuestión y en 4, 5, 6, 7, 10 días como máximo, la cosa puede pasar. ¿Ustedes piensan que ahí estuvimos tratando el origen de la diarrea? ¿Alguien que me diga? Sin miedo, ¿eh? Porque a lo mejor alguien dice, sí, doctor, está tratando el origen. A ver, Y Rafael. desde este punto de vista, no, pero la facultad nos plantea ir más allá. O sea, si vos analizar puramente así, vos estás tratando el signo y el síntoma, Ujú. pero nuestra formación también nos dice para ir más allá. Bueno, Estudiamos mucho salud, condiciones de vida, condiciones sociales, y esto también influye en un diagnóstico. Nunca es una diarrea solamente, pero, y este está planteado desde el punto de vista de nuestra formación. perfecto. Entonces la facultad te plantea ir un poco más allá, mirar el medio, mirar la cuestión social, mirar ¿qué otra cosa dijiste, Rafael? Y las condiciones económicas, las condiciones sanitarias, o sea, todo Muy lo bien. que hace parte de este proceso. Parte de este proceso, es decir, el medio que lo circunda. Muy bien. Está bien. Y ahí estamos analizando el origen de este caso en particular. ¿Te parece que ahí estamos analizando el origen? O en todo caso estamos analizando el entorno de esa persona que tiene esa dolencia. A ver, Wesley, ¿levantaste la mano, Wesley? Sí, sí, sí. Profe, creo que como dijo el compañero, no es que estamos solamente haciendo la alopática, porque hay instancias, por ejemplo, hay las materias, por ejemplo, como, ¿me escuchan? Sí, Bueno, hay, por ejemplo, medicina social, y ahí nos muestra, nos ayuda a entender más o menos el medio donde se está el paciente, donde se pasa todo. Hay las disciplinas de psiquiatría de salud mental que nos muestran más o menos cómo se funciona la psicoinmune endocrinología, por ejemplo. Bueno, pero hay momentos que muchas veces vas a utilizar o no, pero la facultad, es mi opinión, te prepara para distintos escenarios, pero vos vas a hacer lo que quieras, porque la realidad de muchos, por ejemplo, si vos estás en un centro de salud, podés trabajar de una manera. Si vos estás en una guardia, no vas a tener lo mismo tiempo que tener en un centro de salud para buscar las causas y otras cosas. Entonces, hay distintos momentos, claro. Yo te digo, si yo estoy en una guardia, voy a hacer, tratar los signos y síntomas, pero no puedo dejar de después buscar las causas. Pero hay tiempo. Entonces, creo que son distintos momentos, pero la facultad sí nos brinda con muchas cosas que podemos ser un médico distinto para este lado. ok, ok. Entonces, vamos a ver. Es cierto que la facultad te da medicina y sociedad, tenés el entorno, la vivienda, el agua, ¿no? La alimentación, una serie de cosas que forman parte justamente de eso, del entorno, ¿sí? Que pueden ser condicionantes de la entidad, que en este caso yo puse como ejemplo la diarrea, pero puede ser cualquier otra cosa, ¿no? Son como condicionantes. Ahora, ¿quién es el que realmente vamos a ponerlo así, decide enfermarse o no enfermarse? La persona, más allá de los condicionantes. Porque es cierto que el entorno va a condicionar lo que a mí me esté pasando. Ahora, resulta que diferentes personas con iguales entornos no se enferman todas de lo mismo. Y entonces eso nos tiene que hacer pensar, ¿no? Diferentes personas con iguales entornos, ya sean ecológicos, alimenticios,
familiares, psicológicos, cualquiera de todo eso, hay personas, algunas que enferman, entre comillas, y otras personas que no. ¿A qué se debe eso? ¿Cómo es entonces el asunto? Porque acá entrarían los determinantes. ¿Quién habla? Después, ¿Quién está hablando? ¿Quién? Nara. Ah, nada, está con la cámara apagada. Sí, estoy en el cole, profe, por eso, pero estoy acá participando. Ajá. Porque entran los determinantes, entra eso de primero, si hay una persona que ya tiene una enfermedad de base que va a favorecer su sistema inmune a desarrollar determinantes cosas. Después podemos hablar, por más que es complejo en mi cabeza todavía entender la diferencia de determinante y condicionante que van de la mano, pero acá entra si yo tengo un ambiente favorable para desarrollar determinadas cosas o no. eh, Entra si yo tengo condiciones ambientales, por más que yo viva en el centro, pero mi casa no tiene una adecuada limpieza o una adecuada eliminación discreta, me va a favorecer a tener diarrea, por más que a mi vecino no. Para mí va por ahí. Y yo estoy de acuerdo con los chicos de que sí, en la facu, en nuestra formación, nos tira un poquito esta idea, pero después en la práctica, ahora que estamos más en los efectores, vemos que depende mucho, no es lo mismo estar en el centro de salud y abordar este tipo de cosas y estar en una guardia y abordar desde otro lugar. Perfecto. Entonces, yo les quiero decir de que estés en un centro de salud o estés en una guardia, la persona que consulta es la misma. Es la misma. Claro que en el centro de salud vos podés tomar acciones que son más de tipo poblacional, pero cuando llega la persona a tu consulta, es esa persona, con su medio, con su ambiente, con su característica. Y esa persona cuando llega a la guardia del hospital es la misma persona con sus medios, con sus características, con sus condiciones, no hay diferencia. Sí hay diferencia en lo cual uno pueda llegar a entablar en acciones poblacionales, pero las personas son las mismas. No hay diferencia. Por eso las acciones de atención primaria se realizan en cualquier ámbito, sea en un centro de salud que está en un barrio, o sea en la guardia del Hospital Centenario o en la atención que vos le des a una persona en un sanatorio privado. El problema es que nos empiezan a confundir porque si yo estoy en una atención primaria, actúo de una manera a la mañana y a la tarde cuando me pongo guardapolvo impecable y estoy en el sanatorio, actúo de una manera diferente. ¿Se dieron cuenta de eso, no? Pero en realidad la persona es la misma y el entorno es la misma y la condición socioeconómica es la misma, algunos mayor, otros menor, pero... Y fíjense entonces de que aquí la compañera habló de factores condicionantes y factores determinantes, ¿no es cierto? ¿Qué sería un factor determinante y un factor condicionante? Ya que ustedes lo plantearon, ¿no? ¿Mm? ¿Quién se anima? Vamos. Nora de nuevo, Nara de nuevo. Sí, vamos variando, porque me encanta que participes Alina y Nora, pero me gustaría que todos, de alguna manera, no importa equivocarse, no importa pensar una cosa y en realidad es otra. Lo importante es que podamos ir conversando entre nosotros. ¿Quién quería hablar? ¿Aline era? ¿Levantaste la mano, Aline? Sí, profe. Dale. No sé, yo entendí que la diferencia de los determinantes para los condicionantes, el que los determinantes parte de arriba, o sea, como por ejemplo de un poder público nacional y determina la realidad de una población. Y los condicionantes sigue el camino reverso. Son situaciones poblacionales que van a condicionar las políticas públicas o que por lo menos deberían condicionar estas políticas públicas. Yo cuando estudié vi más o menos por ahí. Ajá. Muy bien. ¿Quién más?
todos han estudiado esto, así que todos, en mayor o menor medida, tienen que tener una idea de estos temas, ¿no? Sí, Especialmente quienes factores pierden. determinantes podrían ser la edad, el sexo, la genética. Ujú, perfecto. ¿Y el condicionante? Por ejemplo, el estado nutricional, las Vayan condiciones. levantando la manito, así los vemos, porque si no los perdemos de vista. Les dije, cuando ustedes levantan la mano, el sistema los logra identificar, no para mí, sino para todos. ¿Sí? Ayelen. Sí, digo, por ejemplo, el estado nutricional sería un condicionante. Ujú, bien. ¿Quién más estaba hablando? ¿Quién más? ¿Alguien más había levantado, había querido hablar? Bueno, che, ustedes están en este tema. Ustedes están estudiando esto todo el tiempo, lo tienen ahí. Ustedes trajeron, digo ustedes, algunos de compañeros de ustedes trajeron este tema. Entonces ahora necesitamos que lo expliquen. ¿Mm? Muy bien. Ana Carla, dale. Sí, profe. Para mí los determinantes sería la causa directa y los condicionantes sería lo que va a influir en el contexto de la intensidad, como por ejemplo, los determinantes podría ser el tabaquismo y los condicionantes el nivel socioeconómico, el acceso al sistema de salud. Para mí sería eso. Muy bien, muy bien. ¿Alguien más? ¿Alguien más que quiera dar un ejemplo o que quiera explicar más teóricamente qué es una cosa y qué es la otra? Vamos, chicos. Voy a tener que hablar con los profesores de las materias estas para decirles que afinen un poco la puntería porque son temas casi que ustedes lo están tocando. Ustedes mismos dijeron, la medicina va un poco más allá y entonces, a ver, Ana Carla ya está. Paula. Muy bien, Paula. Valiente, adelante. Sí, profe, sin cambiar la opinión de mis compañeros, lo que nosotros veíamos también es que esto de los determinantes y los condicionantes lo estudiamos con el modelo médico social de Castellanos, que lo que explica es que hay diferentes niveles en la población, Muy el bien. general, el particular y el singular, que no tiene que ver, por ejemplo, el singular no es que es un individuo, sino que es un grupo de individuos que comparten las condiciones objetivas de existencia, digamos. Y que ahí sí vemos que entre esos grupos tenemos los determinantes, como bien dijeron mis compañeros, que determinan los estratos inferiores y los condicionantes al revés. Muy bien. Pedro Luis Castellano, muy bien. Esa es una de las formas de entender y de explicar los determinantes, los condicionantes y la manera en cómo se produce todo esto, ¿verdad? ¿Algún otro ejemplo de esquema para entender el proceso de salud-enfermedad? ¿Conocen el esquema de Lever y Clark? Cuando estudiaron Pedro Luis Castellano, quizá lo hayan estudiado, ¿no? Muy bien. Bueno, saben que antes de Pedro Luis Castellanos, quien fuera primer ministro de Salud Pública de la Argentina y el que organizó el Ministerio de Salud a nivel país, claro, no como está hoy, porque hoy lo están destruyendo, sino cuando realmente era un sistema de salud con poder, con normativa, con con un poder normativo, etcétera, etcétera, fue Ramón Carrillo. ¿Mm? ¿Saben quién fue Ramón Carrillo? ¿No? ¿Nunca lo escucharon nombrar? ¿Alguien que haya escuchado nombrar a Ramón Carrillo? Cecilia. Cecilia, ¿lo escuchaste? Sí. ¿O querés No hablar? quiero pecar de ignorante, pero no fue el primero que hizo el Ministerio de Salud. Exactamente, fue el creador. En realidad no es el creador, pero fue porque el que lo crea es el presidente de la nación, ¿no? Pero fue el que organizó el Ministerio de Salud en el año 1945, 1946, cuando
gana la presidencia de la Argentina Juan Domingo Perón. Y él le encarga a Ramón Carrillo, médico cirujano, eximio médico cirujano santiagueño, que organice el sistema de salud de Argentina. Con una frase muy famosa, pero, pero que nos hace tomar conciencia de la realidad, porque dicen que Perón lo llamó a Carrillo y le dijo, doctor, mire, ¿cómo será este país tan maltratado, estado la gente, de que tenemos un ministerio de Hacienda para las vacas y no tenemos un ministerio de salud para las personas? Y esto era así, porque había una Secretaría de Salud que se encargaba de algunas cuestiones, pero absolutamente limitada. Y ahí vino Ramón Carrillo, que era una mente brillante, siendo profesor de neurocirugía de la Universidad de Buenos Aires. Por supuesto que de alguna manera deja de lado su pasión por la neurocirugía, donde fue un destacado neurocirujano, eh, y se pone a organizar todo esto porque él había tenido contacto con la realidad epidemiológica argentina en el Hospital Militar de Buenos Aires, donde llegaban todas las enfermedades del interior del país, especialmente de los soldados. En ese tiempo había la conscripción y entonces se sabía muy bien epidemiológicamente más o menos cómo era la cuestión. Bueno, a partir de ahí se conforma el Ministerio de Salud de la Nación, que se le da forma del Ministerio de Salud con la Constitución de 1949. Hasta el día de hoy, por ejemplo, esta chica que venía cursando de Baigorria, cuando decimos Baigorria, en realidad es el Hospital Escuela Eva Perón, que era un hospital escuela. Hoy es un hospital solamente, pero en realidad era un hospital escuela y el hogar de niños que está pegadito al lado. Hoy debe estar en franco deterioro. Todo eso, bueno, estructuras como esas se multiplicaron en el país por cientos, pero además con un concepto de salud en general. ¿Pero por qué traigo esto? Porque es Carrillo el que dice antes de muchos de que hay una medicina social. Y él incorpora el concepto de medicina social, además de la medicina estrictamente asistencial. Y entonces dice de los determinantes sociales de la enfermedad. Lamentablemente esto que les estoy contando no se estudia, bueno, pero quien quiera profundizar en esto, están los libros de Carrillo, donde él, antes de que la OMS lo planteara, porque todavía no existía la OMS, él ya hablaba de esta cuestión desde el punto de vista epidemiológico. Entonces, está bueno esto que ustedes están diciendo, pero no deja de formar parte de un paradigma de salud que se centra en el síntoma, ¿m? O en el signo, y también busca digamos, exteriormente las razones de la enfermedad. La alimentación, el agua, que está bien que sea así, porque no hay salud si no tenés un buen sistema de salud, si no tenés un buen sistema de agua, si no tenés una buena alimentación, que son condicionantes. O la cuestión social en su conjunto, ¿no? Social me refiero a cómo vive una sociedad, qué tan estresada está o qué no tan estresada está. Fíjense lo que está pasando ahora con la violencia en la escuela o con los niños, que lo vemos acá, pero en el mundo entero pasa más o menos parecido. Entonces, es una sociedad que condiciona nuestro accionar. Pero seguimos poniendo las cuestiones afuera nuestro, ¿no? Y por supuesto, cuando tenemos el signo y tenemos el síntoma, lo que hacemos es el aparato para seguir investigando o el medicamento para intentar curar eso. Ahora, ¿a ustedes les parece que de esa manera estamos yendo al origen? Pregunto. Son preguntas que nos hacemos, ¿no? Son preguntas que nos debemos hacer. Porque una de las cosas que ustedes tienen que hacer como estudiantes de medicina, siempre se los digo a mis alumnos, es tener una actitud crítica.
¿Qué quiere decir una actitud crítica? Bueno, miro esto, me enseñan esto, pero yo puedo tener mi punto de vista. Y yo digo, esto que me enseñan acá, esto que estoy viendo acá, ¿podría ser de otra manera? Y entonces, lo primero que se me ocurre es que sí. ¿Por qué? Lo primero que se me ocurre es que sí. Porque no estamos tan bien como quisiéramos. Porque si estuviéramos tan bien como quisiéramos, bueno, bárbaro, seguimos todos así, pero resulta que no estamos así. Y entonces, como ustedes vienen a estudiar medicina, que quiero creer mayoritariamente, para poder ayudar al otro, ¿no es así, Inés? ¿No? Vos estudiaste medicina seguro, porque te gusta ayudar al otro. Sí. Como que, como queremos, como nuestra idea es ayudar al otro, y si vemos que la cuestión no funciona, tenemos que empezar a pensar por qué no funciona. Y quizá dar un pasito más. ¿Qué cosa podemos aportar o qué idea tenemos nosotros para pensar de que por qué no funciona esto? ¿No? Y entonces surgen, por ejemplo, estas cuestiones de los condicionantes, los determinantes, la cuestión social, la cuestión sanitaria, la cuestión que pone su acento fuera del ser humano. Pero desde nuestro punto de vista, ella es una parte que no nos lleva al origen de la enfermedad. ¿Qué les parece sobre esto que estoy diciendo? A ver, reacciones. ¿Se entiende esto que estoy diciendo? Empecemos por ahí. Porque si no me pueden decir, mire, no entiendo nada de lo que está diciendo. ¿Eh? ¿Quién puede reflexionar un poquito sobre esto? ¿Quieren? Bueno, chicos, les empiezo a pedir yo a ustedes, ¿eh? ¿Eh? Los nombro. ¿Quieren que yo les pida a ustedes? Bueno. A ver, Dylan, a la cancha. Hola, ¿me ¿Cómo escucha? están? Sí, Estoy. señor. Después de Agustina, que levantó la mano. Sí, Dylan. me hizo lo que estabas diciendo, me hizo pensar Ujú, y a la vez cuestionarme cosas ujú, que muchas veces yo no tenía en cuenta y no he reflexionado sobre eso. Así que ujú. bueno, a partir de ahora Bueno, voy a desarrollar un pensamiento más crítico. bueno, te agradezco mucho, Dylan, porque es muy sincero lo que acabas de decir y me parece muy honesto. Y esa es la base de todo. Esa es la base de todo. Es la base que te va a ayudar a vos a salir adelante, a ser un tipo exitoso en tu vida. Gracias. Porque si te manejas con la honestidad y con esta sinceridad y también con la humildad que implica decir, bueno, mira, la verdad no había pensado esto. La verdad esto no. Es como cuando ustedes sean médicos y tengan un paciente por delante y no sepan para qué lo agarrar o no sepan qué hacer. Esa misma honestidad y sinceridad que dijo Dylan era que ustedes tienen que tener cuando están frente a esa situación. Si no tienen esa honestidad y esa sinceridad, seguramente van a mentir. Y ahí empezamos con los problemas. Pero ojo, no los problemas solamente para el consultante, el problema para ustedes, porque ustedes son los que se van a empezar a sumar de cada vez más estrés y cada vez más estrés y cada vez más estrés, porque una situación así no se tolera, no se aguanta. Uno como ser humano no soporta estar en esa situación. Ahora cuando lo planteamos así me relajo porque digo, "Ah, acá tengo algo que mirar, que compartir con el otro, que decirle a mi consultante, bueno, acá hay algo que vamos a consultarlo, que vamos a ver, no lo tengo en este momento. Pero es una muy buena base lo tuyo. Agustina Zapetti. Sí, la importancia también de la parte emocional, que no solamente son los factores del medio, si tiene o no tiene agua potable, un sistema de eliminación discreta, sino que muchas enfermedades también se basan en cuestiones emocionales.
emociones reprimidas, no es lo mismo una persona que está padeciendo una depresión que otra persona que no. Ujú, ujú. Muy bien, estamos, porque ese es un aspecto que tiene que ver más con lo de cada persona. Entonces, fíjate vos, ahí Agustina se aproximó mucho a lo que yo quiero que ustedes vean y de alguna manera también. Hasta ahora le dediqué un tiempo específico para que ustedes hablaran sobre cómo veían el proceso de salud y enfermedad. Entonces al principio dijimos, bueno, la enfermedad que trata con medicamento, que trata con aparatología, ¿no? Que trata con qué sé yo. Después, yo, no, profe, pero la facultad nos va un poco más allá porque Pedro Luis Castellano, yo dije Ramón Carrillo, yo podría decir el esquema de Lever y Clark, que búsquenlo si no lo tienen, porque es un poquito anterior a Pedro Luis Castellano. Pedro Luis Castellano es más poblacional y el esquema de Lever y Clark te dice cómo es la historia natural de la enfermedad. Pero seguimos poniendo el eje en las cuestiones que son externas a cada ser humano. ¿Y quién fue? Ay, ¿quién habló recién? Ahora se me fue el nombre. Y esta chica que habló antes, Cecilia, que habló antes ya, se fue un poquito más a la persona. Como que la persona, en base a sus características emocionales, puede estar provocando, puede estar atrayendo, puede estar siendo la base de algunas, ella dijo, algunas enfermedades. ¿No, Cecilia? Eso fue lo que dijiste. No, fue Agustina. No, Sí, fui yo. No, claro, pensé que no, era yo Cecilia. quería decir de que nos estamos centrando mucho, como usted dio el ejemplo de la diarrea. Nosotros creo que no, fuera de que la facultad es más amplio lo que nos enseñan, nosotros nos enseñan ver qué signos y síntomas tiene, cómo solucionarlo y si se soluciona, ya está. Y si no se llega a solucionar, planteamos lo idiopático. No nos fijamos tan a profundidad, siendo sinceros, de lo que es el sentimiento o la parte psíquica de la persona. Muchas veces no vamos a tener el tiempo de poder hacer eso. Ujú, ujú, muy bien. Bueno, ahí está, ahí pusiste un punto importantísimo. Vos fíjate que cuando nosotros, a ver, ¿cómo funcionaría esto? Viene la mujer, viene la persona. Y ustedes ya saben que están el aspecto singular, particular y general de Luis Pedro Luis Castellano, que es la vivienda, el agua, la esto, la aquello, pero está la persona ahí, que viene con la urticaria, o que viene con la diarrea, o que viene con el asma. ¿Cómo se sintetiza eso con esa persona que tenés por delante? Bueno, va a ser tal laboratorio y entonces va a tomar tal pastilla y se va a hacer tal aerosol y se va a hacer tal cosa. ¿No? ¿Es así o no es así? Ustedes Claro, cuando, pero supongo que si han se ido al consultorio ya y han visto cómo funciona un médico cuando viene una persona con un síntoma X, el que sea, ¿no? ¿Están viendo hacia dónde quiero ir? ¿Hacia dónde estoy orientando el esquema para que ustedes vean cómo funciona la medicina alopática? ¿No? ¿Lo están viendo o no lo están viendo? A ver, ¿quién es? Eh, ¿Cómo es? ¿Wesley o Wesley? Ah, bueno, ahí bajaste Wesley, la mano. Wesley. Bueno, Wesley. Ana Maciel, está ¿Cómo? bueno que vayan cambiando, chicos, Ah, bueno. porque estamos discutiendo, estamos intercambiando, estamos intentando entrar a ver en qué onda, qué es esto en el que nos metimos, que es la materia adictiva bioemoción. Sí. Bueno, ahí voy lo que dijo la compañera, a la cuestión psíquica, porque como dijiste muy bien, cada uno de nosotros tiene una trayectoria, no somos sujetos y tenemos una construcción distinta, o sea, por más y que tengamos los mismos ambientes, cada uno va a reaccionar de una manera. Bueno, la facultad nos brinda eso también. Ahora, en algunas veces, por ejemplo, cuando intentamos poner eso, voy a te dar un ejemplo. No voy a citar nombre porque no viene al caso, pero a veces cuando estamos en un examen para rendir, que intentamos hablar las causas, no, acá social no, no, psíquico, acá no, me trae
el biológico, me traer la anatomía. O Muy sea, bien, muy bien. eso Bueno, estamos formando desde el primer año que se habla de psiquiatría, de medicina social, pero ¿cómo imaginas vos cómo va a estar una persona, por ejemplo, muy bien. yo? A mí Bueno, me encantan las humanas, entonces yo ya tengo eso que trago en mi historia, pero hay mucha gente que es la primera facultad y que si tiene una barrera y se pone un muro grande, una barrera, ¿cómo va a manejar eso? ¿Va a dejar de lado el social? Va a dejar de lado el psíquico y bueno. va a hacer lo que el Ok, biológico. Wesley. Entonces, fíjate vos que, a ver, pongámonos todos una mano en el corazón y seamos sinceros, ¿no? Lo que acaba de decir Wesley es la realidad. Después la otra cosa, lo intelectual, lo teórico, pero la realidad es esa, ¿no? Y esto es lo que en este esquema ustedes están formando. Porque tanto en el examen, como dice Wesley, como cuando ustedes van a una consulta con un médico en el Hospital Centenario, en Clemente Álvarez, en el Provincial, donde se le han, o en un centro de salud, observen qué pasa en esa consulta y cómo y cuál es el mecanismo. Ana Maciel, Sí, sí. Quería aportar de que está muy bueno y muy válido el debate porque desde el principio de la carrera nos han dado diferentes perspectivas y paradigmas de la salud y la enfermedad. Y yo quería hacerte una contra pregunta porque vos dijiste, ¿y crees que llegamos en el origen de la enfermedad? Y yo quería preguntarte, ¿qué definís y qué concepto tenés de enfermedad? Porque nos dieron muchos conceptos a lo largo de la carrera y a mí me gusta sí, mucho pensarlo desde lo social, la definición de Débora, que es buenísima, de decir de que la salud es la capacidad, ¿no? de un ser humano en las condiciones adversas. Pero no es solo eso, es multifactorial, pero a mí me gusta eso. Entonces, si yo creo que el origen es solo social, llego en el origen a través de la definición que tenemos. Encontramos cuando buscamos algo. Entonces yo quería hacerte ese planteo, porque desde la veo al individuo y yo creo que si veo al individuo llego al origen. Y si no, no llego. Entonces yo ok. quería preguntarte ¿cuál es tu perspectiva? Bueno, El origen de la enfermedad. bueno, en principio, vamos a decir así, no es mi perspectiva, es a la cual yo adhiero Claro, fervientemente después de muchos años de médico y de práctica de la medicina. perfecto. Pero, a ver, lo que quiero decir, y lo voy a tirar así como, de que vayan pensando desde que desde nuestro punto de vista la enfermedad es otra cosa, no lo que nos enseñaron. Que a vos te guste una definición que explique los fenómenos desde lo social, me parece fantástico. Pero tenés que tener en cuenta que ahí no está el origen el origen primero del cambio morfológico, histológico, fisiológico, hormonal, lo que sea, de la propia enfermedad. Esos Claro. son Es condicionantes. creo que es Entonces, multifactorial, bueno, totalmente. pero está bien, pero en lo multifactorial uno puede esconderse para decir, bueno, mira, tengo lo social, lo político, lo económico, y en definitiva, el sentido concreto de la enfermedad, el origen concreto, el puntapié inicial de la enfermedad no lo tenemos, no lo sabemos. Y lo que bien dijo Wesley, esto es una lucha que he tenido constantemente. Ustedes saben que yo soy profesor de obstetricia y ginecología, va, no sé si saben, pero eh, cuando ustedes llegan, sus compañeros, llegan a cuarto, quinto año, el sistema mismo hace de que ustedes tengan que olvidarse de lo que estudiaron en primero, segundo y tercer año, con el tema de lo social, con el tema de lo epidemiológico, con el tema de lo poblacional, con el tema de otro punto de vista. Es decir, aquella triple mirada biológica, psicológica o sociopsicológica y ambiental, ¡pum!, de golpe se borra. Y nos olvidamos de esto.
no porque no lo nombremos en sí mismo, sino porque la forma de estudiar la patología, la forma de estudiar el proceso salud-enfermedad, directamente remite exclusivamente a lo biológico. La forma de estudiarlo, ¿me entienden lo que estoy diciendo? Y ya nos olvidamos de todo el otro entorno que sin ninguna duda, de alguna manera, modifica esto otro que es absolutamente lo biológico. ¿Y Jefferson qué dice? Bueno, lo que yo quería hablar más que nada es que, por ejemplo, en mi percepción, esa parte social, esa parte de esa construcción que se hace de relación médico-paciente, donde vas a hacer un abordaje integral del paciente, para mí es como 50% de la medicina junto con el biológico, teniendo en cuenta que hace toda la diferencia en la consulta. Yo pude acompañar algunas consultas donde el médico hacía ese abordaje integral de la persona, porque a veces la persona llega de una manera en el consultorio y ya quieres el diagnóstico y está bien que sea así porque estamos ahí para eso, pero muchas veces por la velocidad que hay que hacer las cosas, la cantidad de gente, el estrés laboral y todo eso, se olvida que adelante está una persona y que tiene todo un mundo de cosas que se puede preguntar y que se puede acercar incluso del diagnóstico. Entonces, Claro. Ahora, Jefferson, me suena mucho a justificación de lo que hacemos, lo que estás diciendo. No es porque no te estoy, estamos intercambiando ideas, pero es decir, tu discurso me suena mucho a justificación. Tengo una lista de 20 pacientes para atender, entonces no puedo detenerme a mirar cuál y tal cosa. Entonces hago lo que hacen todos los médicos. Y si no, remítanse, si alguno de ustedes, en general ustedes son personas jóvenes, sanas y que no tienen mayormente que recurrir a la atención del médico, pero miren, le jugaría no sé qué, si alguien fue últimamente un médico, cuál fue la experiencia. Entonces, esto que vos estás diciendo también es un condicionante que es el sistema, que es otro sistema. No solamente la cloaca, el agua, la comida, el deporte, qué sé yo, es el sistema de salud que necesita que vos atiendas 20 personas en 2 horas, pero que además la mediques y que además pidas exámenes complementarios y además pidas laboratorio y además pidas radiografía, tomografía, PET, somos, somos presos de ese sistema. Y entonces la medicina tal como la conocemos, ¿va al origen? Yo creo que no. Pero llegamos al debate. Maite. Profe, no se me ve, soy una de las chicas de la sala de computación que Sí. estamos con la cámara a las 3. Dale. Bien. No, justo yo iba a decir algo parecido a lo que habías dicho, de que los médicos hoy en día nos vemos obligados, o sea, el factor determinante sobre la forma de actuar de los médicos es el sistema de salud, porque muchas veces si bien nos enseñan en la teoría de que hay que tratar con un enfoque integral en lo que es la consulta, es muy difícil de poder abordar todos los determinantes de salud en una sola consulta. Y hoy en día, si bien es un tema que está muy en auge, lo que es la unidad mente-cuerpo, se la desvincula constantemente porque es más fácil buscar la etiología de una enfermedad que nosotros estudiamos desde un libro que ponernos a revisar en la consulta a ver cuál es el problema del paciente de su día a día, Bien. porque hoy por hoy están de moda las enfermedades psicosomáticas, pero es un problema que existe y que se deja de lado, pero justamente porque Bien, no hay tiempo. perfecto. De acuerdo, muy bien. Entendido. Rafael. Yo quería hacerte una pregunta, porque también tiene que ver con esto. Hablaste de una decisión de enfermarse y quería saber si esto Está bien, te picó puesto, eso.
Te picó eso, me parece muy bien. Más allá del consciente, sí, imagínate que un tabaquista que fuma está decidiendo conscientemente tener el consumo. Pero Ok, quisiera ok, saber más allá de esto, si es la ok, palabra ok. decisión, porque esto, Te puedo pedir de que esa pregunta la dejemos un poquito ahí en suspenso, porque vas a ir entendiendo esto en la medida que vayamos avanzando en en el paradigma de de lo que le vamos a ir enseñando, ¿sí? ¿Sí? Bien, y estaba Nara Devi, ¿puede ser? Sí, profe. Nara. Tengo un otro punto también, estoy de acuerdo, pero es verdad que a veces hoy en día llegan los pacientes y cuando el médico pregunta, bueno, vamos a suponer una cefalea que viene con múltiples incidencias. Bueno, y venís pasando por un problema difícil. No, doctor, no estoy con problemas personales, está todo bien, yo necesito tal medicación. Entonces también hay una negativa del otro, del paciente, obviamente, no del paciente en sí, pero de sociedad de forma general, de entender también que no todo es farmacológico y biologicista, me parece a mí por lo menos. Entonces me suena, así como le dije a, ¿quién no habló antes? A Jefferson, me suena, no Nara, me suena, y es para reflexionar para todos, que lo que está diciendo es poner un poco la responsabilidad en quién viene, en el que tiene el problema. Pensémoslo a eso, no debatamos más sobre esto. Me suena que tu planteo es poner la responsabilidad en el consultante, en el doliente. Aline. También que nosotros estudiamos ahora, no sé si todos, pero un capítulo de Agente que habla de la biografía y que me parece importante puntuar que más allá Perdón, ¿de del quién es el paciente, artículo? ¿Dijiste? un capítulo del libro de Agente, que es un libro de semiología médica. Ajá, Y entonces habla sobre la biografía y la importancia de la medicina basada en la biografía, que justamente sería una suma de todos estos aspectos psicológicos y sociales y que el individuo trae a la consulta y que la mayoría de los médicos no da bola. muy bien. Entonces, por ejemplo, un caso de un paciente hipertenso, nosotros siempre imponemos, no, tenés que hacer un cambio dietario, tenés que hacer ejercicio físico y el tipo vive en una zona peligrosa y mal se puede zafar de vivir todos los días. Trabaja como albañil 8, 12, 15 horas por día. Entonces, y después el médico va a decir que no puede tener un dolor lumbar, un dolor dorsal. Entonces, toda la biografía, la historia de vida del paciente, creo que suma en esta visión de la medicina y que es importante Interesante. tener, ¿no? No solamente un Interes- aspecto puntual psicológico, pero toda su biografía y toda su historia de vida que lo hace persona y interesante. incluye en sus enfermedades. Muy interesante lo que estás diciendo porque es un aproximarse un poco más a otra forma de entender esta cuestión, ¿no? Entonces, yo entiendo de que lo que estoy intentando hacer ahora es de problematizar y entiendo de que lo saque a ustedes un poquito de su zona de confort. ¿Saben lo que es la zona de confort? Sí. Porque ustedes vinieron a estudiar con un objetivo determinado, quiero ayudar al prójimo, quiero esto, quiero lo otro. Quiero entender de que la menor cantidad de ustedes dijeron quiero estudiar medicina para llenarme de plata. Si es así, van mal. Pero, pero quiero pensar que la gran mayoría lo hizo por una cuestión de altruismo, de querer hacer algo por el otro. Y entonces buscan la mejor forma de hacer algo por el otro. Y entonces la Facultad de Medicina tiene una forma de enseñarle una estructura para entender la salud-enfermedad, que es la que hay en el mundo, no en todo el mundo. Por lo menos en el mundo occidental y cristiano y en esta forma de enseñar esta medicina. Saben que hay otras formas de estudiar la medicina que no tienen nada que ver con esta. Saben eso, ¿no? O sea, la Organización Mundial de la Salud, por ejemplo, ha declarado como un sistema completo de comprender la salud, de investigarla, de atenderla y demás al sistema Ayurveda de la India. Saben eso. Es otro sistema
de salud aprobado como sistema de salud por la Organización Mundial de la Salud. Un país de 1.300 millones de habitantes. ¿Saben eso? ¿Sabe que la India tiene 1.300 millones de habitantes, mayoritariamente vegetarianos, mayoritariamente atendidos bajo los preceptos de la medicina ayurveda? No solamente, pero mayoritariamente. Entonces, a la pucha, entonces quiere decir que hay otra forma de entender la medicina. Bueno, de eso se trata. Por eso les pido un poquito de paciencia, un poquito que si alguien se siente un poco, pero ¿cómo? Si yo estoy estudiando medicina, y que me da, la medicina va un poquito más allá de la medicación y entonces lo social, y este hombre, ¿qué nos está diciendo? Nos está diciendo que con eso no alcanza. Y entonces, fíjense que en esta misma conversación que estamos teniendo con ustedes, o por lo menos con algunos de los compañeros que están hablando, todos están viendo que por A por B esto no funciona. Ustedes mismos están diciendo por qué esto no funciona. Porque vamos a la teoría de que sí, lo social, lo político, lo sanitario, lo no sé qué, y la triple mirada, pero en la misma facultad hasta cuarto año funciona eso, después de cuarto año para adelante te olvidaste de eso. Y cuando vas a rendir, que es un momento más de aprendizaje, y yo diría de fundamentación del aprendizaje, porque el examen es eso, es un momento más de aprendizaje profundo. No, no, olvídate de esto. Yo quiero que me diga los miligramos y la cosa de no sé qué. Entonces hay algo, ustedes mismos se dan cuenta de que después salgo del TIT, salgo de la facultad y entonces tengo que ir y hacer una residencia. Y una residencia saben que es el servicio militar dentro de la medicina. Y la residencia es la cosa más biologicista que existe en cualquiera de sus disciplinas. Y después salgo y entonces me voy a la sociedad, al centro de salud. Pero resulta que en el centro de salud es otra la historia. Y además tengo que atender, como ustedes mismos dijeron, tengo que atender tantas personas en la obra social o en esto, que termino siendo una maquinita de expedir determinadas cuestiones. ¿Qué estamos diciendo con esto? A ver, ¿qué estamos diciendo con esto? Toda esta descripción de la característica del sistema en el cual ustedes ya participan, porque ustedes son estudiantes, con las terribles contradicciones que tiene esta facultad de medicina, esta forma de enseñar la medicina. ¿Qué estamos analizando en su conjunto? ¿Qué están viendo? Y ustedes tuvieran que observar, no son observadores de esta problemática. ¿Qué están viendo? Pregunto, ¿qué están viendo con toda esta problemática que hemos estado hablando y de la cual ustedes han ido diciendo distintos aspectos de esa realidad? ¿Qué están observando? Los anestesistas se vuelven drogadictos, saben eso, ¿no? Vieron lo que pasó, pero saben que eso es moneda corriente. O sea, les puedo nombrar 3 amigos anestesistas, ex residentes, con la misma suerte de ese pobre muchacho, digo pobre porque pobre, porque se murió y porque terminó siendo un adicto, ¿no? Acá en Rosario lo estoy hablando, de mis conocidos, pero 3 al menos, y de ahí tantos más. Pero ¿saben cuántos más médicos con burnout? ¿Saben qué es el burnout? ¿Saben? ¿Sí? A ver, que alguien explique. Inés, decí qué es el burnout. A ver, Inés fue alumna mía en obstetricia y ginecología, por eso la conozco y tengo un aprecio muy especial. Así que Inésita, dale, decinos qué es el burnout. O el que sea. Es el Cuéntale, contale. agotamiento físico, mental. Es un agotamiento mental, fundamentalmente. Es cuando se dice, baja la persiana porque la situación que vivís es tan abrumadora, es tan abrumante, es tan dura que no podés más y bajar la persiana. Y entonces, no se trata de que, me voy a la isla un fin de semana, estoy todo el día mirando el cielo y se me pasó y volví. No, no es eso, ¿eh? Es una patología muy severa, muy grave, que tarda mucho tiempo en la recuperación
y que por supuesto acarrea no solo problemas laborales, sino familiares, personales, etcétera, etcétera. Es una cosa muy difícil. Los médicos somos de las especialidades o de las que más frecuentemente estamos teniendo este tipo de patología. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué? A ver, reflexión, observamos, Jefferson. A ver, otras personas, ¿eh? Jefferson, dale. Eh, bueno, yo a todo lo que estamos hablando y también lo que yo he visto, principalmente cuando yo fui a consultar, es qué tipo de profesional yo quiero ser. Porque yo veo esas cosas y pienso en mi carrera, pienso cómo yo voy a atender las personas. Y ahí me fijo, eso no quiero para mí. Yo no quiero ser más un robot que está ahí yo quiero atender a la persona de una manera integral. Teniendo Bueno, en cuenta y todos sabes los una cosa, vas en bien camino, por eso estás acá, no por casualidad, ¿sí? A ver, Wesley y alguien más, porque ya me los conozco Bueno, a todos. acá te digo que es una lucha que no sé, que, que existe há bastante tiempo. Y te digo porque así, desde que yo arranqué en la facultad, yo veo estas peleas, de las cátedras, de algunas cosas que pasan en la facultad. Pero este tipo de discusión no debería se quedar solamente en una electiva. Te digo, estaba en una otra electiva, estoy en una otra electiva de salud mental que se discute, por ejemplo, bueno, vamos nos cuidar primero, vamos nos mirar cómo estamos, bueno, y cómo hacemos con nuestros docentes. Estamos cuidando de nuestros docentes también, porque muchos de los docentes impactan sus alumnos. Y no es en el cuarto o quinto, es en primero año. O sea, si no ponemos fuerza, por ejemplo, en este tipo de tema, en este tipo de discusión, desde el primer año, eso va a se repetir siempre. ¿Por qué te digo? Porque, bueno, hacemos cosas que son obligatorias para anatomía, para fisiología, para las otras cosas, pero los de medicina social, bueno, va quien quiere. Los de psiquiatría, va quien quiere. O sea, deberíamos poner este tipo de discusión en primero año y que sea así, por ejemplo, las personas podrían tener Bueno, oportunidades de conocer y de entender te entiendo, eso. Wesley, te entiendo, Wesley. Lo que quiero que entiendas es que estamos ante un paradigma médico hegemónico, aunque le pongamos condicionante social y le pongamos la excusa para entender, estamos en un condicionante médico que hace que esto sea como es. Entonces, insisto, si ustedes se ponen como observadores de todas las características que hemos mirado, tienen necesariamente que llegar a la conclusión de que hemos enfocado mal el estudio de la medicina. O por lo menos la hemos enfocado sesgadamente y solamente en un sesgo y sin abrir el panorama. Por eso aquí vamos a estudiar un nuevo paradigma donde vayamos a entender que los problemas de salud o enfermedad surgen y están en la propia persona. Hay una serie que la empecé a ver ayer, que se llama Doc. Doc es un médico clínico en una clínica de México, en una cosa muy moderna, y el jefe del departamento de clínica médica, que ustedes saben que los clínicos son los dioses, que nadie le puede decir nada porque ellos son dioses, saben todo, entonces en las primeras cosas nomás, atiende una mujer que va a la consulta con su marido y, y entonces la mujer le da su punto de vista y él ni le escucha, o sea, le escucha, pero trata con tal soberbia que la mujer, lejos de bajar su animosidad, por el contrario, la incentiva, al punto de que él le dice, acá, usted es la paciente y hace lo que yo le digo, porque yo soy el médico y sé lo que le tengo que hacer. Yo ordeno, usted obedece. Más de lo que estamos diciendo. Entonces,
En esta materia, lo que vamos a entender es que la persona es la que sufre una situación que se expresa biológicamente, entiéndanme bien, por favor, que expresa biológicamente algo que en su ser ha entrado en una disarmonía. No estamos hablando solo de la psiquiatría, nada que ver con la psiquiatría. Estamos hablando de que nosotros como personas tenemos un alma, tenemos una psique y tenemos una biología. Y que en ese tridente es donde están los hechos en que cada uno produce y va a expresarse. Por eso dije anteriormente de que ustedes van a entender que para nosotros la enfermedad es otra cosa, no lo que nos han enseñado. Que la medicina y sociedad, que la medicina y trabajo, que, qué sé yo, todas las áreas que hay ahora, ¿no? Sí, claro, porque la persona se desarrolla en ese medio y finalmente van a incidir en ellos cada una de estas cuestiones, pero la persona tiene en su alma, en su psique y en su biología una conformación que es la que le va a llevar a que determinadas circunstancias de ese entorno impacten en mayor o en menor medida y haga que el cuerpo se exprese con un síntoma o con una con un síntoma o con un signo Sí, o con un signo. Entonces nos empezamos a dar cuenta realmente que la enfermedad es otra cosa. Porque en este concepto que yo le estoy empezando a desarrollar así con mucha tranquilidad y suavidad para que lo vayan comprendiendo, nosotros consideramos de que en la persona, ustedes son personas que podrían tener un problema e ir a su médico, ustedes son el producto de su propia vida. ¿Y qué es su propia vida? Es lo que están viviendo ahora como jóvenes, pero también lo que fueron su propia vida de cuando fueron adolescentes, y cuando fueron niños, y cuando fueron recién nacidos, y cuando estuvieron en la panza de su mamá, y cuando eran un óvulo y un espermatozoide separado hasta que se juntaron en un organismo que es unicelular. Pero ese óvulo y ese espermatozoide proviene de su madre y de su padre, que también tuvieron sus experiencias, y también tuvieron sus emociones, y también tuvieron sus conformaciones mentales que están impregnadas en esos genes, en esos cromosomas que finalmente se unieron para conformar el huevo cigota, célula, un organismo unicelular que fue lo primero que existió en cada uno de ustedes. Con la característica además de que cada uno de esos momentos y esos procesos, en cada uno de esos procesos, mientras más chiquititos fuimos, más sensibles fuimos, más pasibles de que las cuestiones que nos circundaran, ya sea de mi padre o de mi madre, de mi entorno, se transformen en modificaciones epigenéticas que impactaron en mi vida embrionaria, que impactaron en mi vida fetal, que impactaron en mi etapa de neonato y que impactaron en mi infancia y en mi juventud. Y hoy soy la consecuencia de toda esa historia. Pero ¿saben qué? Como lo único que existe es el momento presente, si alguien practicó meditación o practica meditación, algo de esto puede llegar a entenderme mejor, pero ya lo vamos a desarrollar, no se preocupen. Lo único que existe es el momento presente. Quiere decir de que yo, Eduardo Elizalde,
Soy Eduardo Elizalde de cuando tenía 40 años, de cuando tenía 20 años, de cuando tenía 10 años, que cuando tenía 3 meses, de cuando estaba en la panza de mi madre. Soy el mismo y soy todo eso. Por lo tanto, lo que yo pueda vivir va a estar impactando de una manera determinada en la totalidad de todo lo que yo he sido y lo que fui hoy, porque hoy soy todo eso. Hoy soy el embrión que fui y todo lo que yo como embrión viví y todo lo que yo como recién nacido viví y todo lo que yo como niño viví y todo lo que me impactó en mi entorno, en mi alimentación, con mi padre, con mi madre, con mis hermanos, con mis circunstancias. Fíjense qué complejo que es el ser humano para poder entender el síntoma que hoy me está afectando. Entonces, ahí está la situación de cuando nosotros decimos la medicina es alopática, porque, vamos al principio, porque no va al origen. Nosotros vamos a desarrollar un paradigma de la bioemoción donde se nos muestra, donde estudiamos de que la enfermedad ya no la vamos a llamar más enfermedad, sino que la vamos a llamar programas especiales y sensatos de la naturaleza. ¿Por qué programas especiales y sensatos de la naturaleza? Porque ante determinadas circunstancias que a mí me chocan o me impactan, mi naturaleza biológica, pero también con todos los otros condimentos de los cuales estoy hablando, reacciona de una forma determinada. Y esa reacción se va a mostrar en mi salud física o en mi salud psíquica o en mi salud emocional. Entonces, entendiendo de que esto puede venir por ahí, nosotros tenemos que empezar a deshojar la margarita para saber de dónde viene ese programa especial, que ahora le llamamos enfermedad, pero quizás le vamos a hablar más de enfermedad, sino programas especiales que la naturaleza ha desarrollado a lo largo de millones de años. ¿Me entienden lo que estoy diciendo? No es joda lo que estoy diciendo. Que la naturaleza ha desarrollado a través de millones de años para que podamos hoy expresarse en nuestro cuerpo cuando nosotros entramos en incoherencia con lo que nos ha sucedido. No se asusten, vamos a ir analizando esto y tenemos una forma y tenemos una metodología para poder comprender cada una de estas cuestiones y cómo, de acuerdo a nuestros arquetipos personales, nuestro organismo va a reaccionar. Perdón que interrumpa, pero nos quedan 13 minutos. 13 minutos. Tayana. Sí, no, yo quería justamente decir eso que estabas diciendo vos, que lo estás abarcando más desde una perspectiva desde la epigenética y como hay memorias celulares que están como implantadas en los genes que actuando con el ambiente determinan un fenotipo puntual. Entonces hay un intercambio continuo entre el ambiente y la expresión de los genes y cuestiones de memorias celulares y programaciones que vienen ya en esos genes y que hace que se exprese un fenotipo puntual en un individuo puntual a partir de las experiencias puntuales que vive. Y básicamente por eso no todos tenemos los mismos estresores, hay estresores particulares para cada individuo y eso evidentemente influye en la salud de cada uno. Y después un poco opinando del tema de que la salud y la enfermedad decisión de un individuo, lo entiendo en el sentido de que cada quien es responsable de mantener y de hacer su salud a partir de los conocimientos que tiene. Entonces, en ese sentido lo comparto. O sea, quedando exentos las infancias,
Yo hablo más de los adultos que ya tienen una capacidad de informarse para hacer y tener responsabilidad sobre su salud. Sí, a ver, hay que tener cuidado con ese concepto también, porque ¿sabés que el 97% de nuestros pensamientos y nuestras actitudes son inconscientes? ¿Saben eso? Sí, sí, ahí ya hay programaciones inconscientes en redes neuronales en 97% nuestro de nuestra cerebro. actividad como seres humanos es inconsciente. Es Sí, sí, decir, no cada decidimos pensamiento que tenemos voluntariamente consciente sobre lo que atrae estamos, muchos más. no decidimos voluntariamente las cosas que hacemos, pensamos o sentimos. Hacemos cosas que y pensamos cosas y sentimos cosas que en el 97% de los casos es inconsciente. ¿Qué significa esto? Que muchas veces, muchas de las cosas que hacemos y que desarrollamos no son nuestras. ¿Cómo que no son nuestras? Claro, son cosas que nos vienen heredadas. ¿Y cómo heredados? Como no era el feto, el embrión, mucho más que eso. Porque en esta materia vamos a estudiar lo que se llama el transgeneracional, la herencia que nos viene de nuestros propios ancestros. Esto ya está estudiado en el mundo y no entendemos por qué la medicina tradicional, mejor dicho, sí la entendemos, porque defienden un esquema determinado, porque son tantos los intereses tan profundos que hay que es muy difícil cambiar esto. Solo lo cambiaremos en la medida que podamos entender estas cuestiones. Entonces, cuando nosotros hablamos de genealogía o de estudio del árbol transgeneracional, y donde vamos a ver que vamos a repetir conductas que vienen de nuestros ancestros, abuelos, bisabuelos, etcétera, entonces nos vamos a dar cuenta que repetimos actitudes, repetimos cosas de las cuales no son nuestras, para lo cual tendremos que tomar conciencia porque no somos finalmente responsables. Sí, somos responsables porque nos pasa a nosotros, pero no somos culpables. ¿Me entienden? Y lo que tenemos que hacer nosotros, entonces, nuestra función, es tomar conciencia de estas cuestiones. Y saben que hoy la neurobiología y las neurociencias nos han ayudado, nos ayudan enormemente en estas cuestiones que nosotros hemos planteado ya desde hace años, porque hoy la neurociencia habla de neuroplasticidad. ¿Saben qué es la neuroplasticidad? Es la posibilidad de una neurona de reinventarse, de cambiar historias que están dentro de nuestra mente, dentro de nuestra memoria, dentro de nuestras concepciones. No cambiar el hecho particular, no cambiar el hecho de que si mi papá no me dio pelota cuando era niño y yo tengo una terrible frustración y un terrible trauma psicosocial por eso y hoy tengo las consecuencias de esas cuestiones, yo no voy a cambiar lo que hizo mi papá conmigo, pero sí voy a cambiar la interpretación, sí voy a cambiar la cosmovisión de esa situación y por lo tanto cambiando las emociones que me llevaron a ser un resentido, un agresivo, un no sé qué, cambiando la interpretación de eso, desde mi cerebro voy hoy a tener una posibilidad de avanzar. Y no solo de avanzar, sino de buscar lo que toda persona que tiene un problema busca, que es sanar esa situación y finalmente llegar a ser feliz, que es lo que busca toda persona que viene a tu consulta, porque viene porque está preocupado, porque tiene un problema, porque viene porque tiene miedo, porque viene... Todas estas cuestiones encierran una cuestión que cuando ustedes terminen esta materia van a mirar el mundo de la medicina de una manera diferente, porque no es que van a abandonar lo otro, lo van a sumar y van a sumar la interpretación y el método para poder ayudar mejor a quienes inicialmente ustedes querían ayudar y que vieron que es muy difícil por todo esto que analizamos al principio de la clase. Pero además, ¿saben qué?
ustedes van a ser más felices. Porque no hay mejor cosa que encontrar la vuelta para una persona que viene con un problema determinado y vos lo podés ayudar y podés ir al hueso en esa situación y poder solucionarlo. Y de esa manera ustedes van a estar mejor y más contentos con su situación y no van a ser los médicos amargados que existen hoy en día corriendo de un lado para el otro, que no saben ni por qué hacerlo, que llegan a los 40 años y no quieren saber más nada de la medicina. O por el contrario, lo único que les importa es cobrar el sueldo, cobrar el plus, cobrar la cosa y después tomarse las vacaciones. Es la realidad. ¿Qué quieren que les diga? No puedo mentirles de otra manera. Entonces, cuando entendamos de que hay formas de entender los procesos especiales, ¿saben por qué se llaman programas especiales insensatos de la naturaleza? Porque están los otros programas que tienen la propia biología y que nos hacen funcionar como estamos funcionando. Es decir, el ejemplo más típico es, ¿vieron el programa que maneja el cortisol, por ejemplo? Todo el eje hipotálamo, hipófico, adrenal. Bueno, eso es un programa que se crió evolutivamente a lo largo de millones de años, que hace que hoy, a lo que ya hicieron obstetricia y ginecología, ¿entienden el proceso del parto como parte de la evolución? Porque hasta que no apareció el Homo sapiens, éramos Australopithecus, por lo menos eso dice la teoría de la evolución, ¿no? Y hasta que Lucy no se paró y modificó el ángulo de la pelvis, y modificó el tamaño de la pelvis, y modificó los diámetros de la pelvis para que el cerebro pudiera adecuarse a ese tamaño de la pelvis y pudiera traspasar el canal del parto, eso llevó millones de años. Y cuando digo millones de años, son millones de años. Lo que hoy los médicos estamos deformando, teniendo 70-80% de cesárea en los sanatorios u hospitales. Ayer leía de que son 65%, creo, a nivel país el número de cesárea. Una barbaridad que los médicos estamos haciendo. No vamos a entrar en los detalles, pero... Entonces quiero decir, hay otra forma de mirar todo esto, chicos. ¿Sí? Y cuando terminen esta materia y puedan haber comprendido el mensaje, esto lo van a incorporar al bagaje de conocimiento que tengan y les puedo asegurar que les va a ayudar enormemente. Faltan 5 minutos. Muy rápidamente, se habrán dado cuenta de que al pensar de que nosotros somos biología y somos espiritualidad, y dentro de la espiritualidad y la biología englobo el medio ambiente y lo social y qué sé yo, estamos hablando de que somos una polaridad de estas dos cosas. ¿Qué quiere decir polaridad? Quiere decir de que somos dos cosas que para existir necesitamos las dos cosas. No existimos uno sin el otro. Pero la medicina actual lo que hizo fue basarse en el paradigma newtoniano. ¿Qué fue lo que dijo Newton? Un gran científico. Física clásica. Que el universo, tanto en lo macro como en lo micro, estaba matemáticamente establecido. Y que esto es así, esto es así, esto es así. Todo está regido matemáticamente, no existe otra cuestión. La investigación tomó eso y lo trasladó al ser humano. El peor error, no porque lo diga yo, sino porque lo dicen los grandes pensadores, el peor error que cometió la ciencia, diciendo, esto es materia y yo me encargo de esto. No sé qué algo aparece en la página, no sé si ustedes lo ven. Esto es materia y yo me encargo de esto. Y todo lo que yo salga de acá con la medicina basada en la evidencia, con lo que... Eso es ciencia. Lo otro no existe. Primero no se le daba bola y ahora muchos dicen eso no existe. Lo espiritual, lo social, lo psicobiológico, no existe. Ese fue uno de los grandes errores que cometió la medicina y que sigue cometiendo la medicina, por eso está como está. Después vino Descartes para justificar esto. Y Descartes planteó la dualidad. Somos duales.
Sí, somos biología, pero por otro lado entonces dijo, bueno, acá esto lo estudiamos los científicos y esto otro queda en manos de los religiosos. Enorme error que hoy estamos pagando las consecuencias en cada uno de los estamentos y todas las cuestiones que hemos hablado hoy, en el principio y demás, es producto de eso. Por eso la deshumanización de la medicina. Por eso la gente cada vez quiere saber menos de los médicos. Cuando vas al médico, si tuviste suerte, bueno, vamos, pero en general la gente ni sabe lo que le dijo el médico. Más allá de que el médico tampoco sabe lo que tiene la persona, que es el 99,9% de las veces. Lo único que sé que tiene una infección urinaria, que me dio el urocultivo negativo, que tiene el bicho Escherichia coli y que este es el medicamento que le toma. Tómelo 7 días y después venga dentro de 15, haga el análisis y me lo trae de vuelta. Chao, hasta luego, que la vaya bien. Desde este lugar nosotros sabemos que esto no es así. Sí, que vamos a utilizar el antibiótico, por supuesto que sí, pero vamos a mirar otra cosa, que le va a ayudar mucho más a la persona de la nada que habitualmente hacemos desde este punto de vista. Vamos a estudiar entonces filosofía, vamos a estudiar la parte espiritual, entendiendo que el hombre es tanto hombre acá, en la China, en la India, y que la espiritualidad es una sola, que después vos tengas como tú entiendas que Cristo es Dios, o que Mahoma, o que en la India, o que son, ¿no? Las deidades son distintas cuestiones de interpretar la espiritualidad, y es lo que a nosotros tenemos que entender en cada una de esas personas, que es lo que gobierna su vida. Vamos a hablar sobre el sentido biológico. Cada programa especial llamado Todo y Enfermedad, sensato y biológico de la naturaleza, tiene un sentido biológico que vamos a hablar en la próxima clase. Yo les voy a dar la clase sobre sentido biológico. Todo tiene un sentido biológico. Cada una de las cuestiones que nos ocurren en nuestro cuerpo, cada una de las cuestiones que nos ocurren en nuestra vida cotidiana, aún en nuestras conductas, tiene un sentido biológico. ¿Cuál es el sentido biológico de la naturaleza? Ustedes lo deben saber esto, me imagino. ¿Cuál es el sentido biológico de la naturaleza? El subsistir. La naturaleza es sabia, en serio que es sabia. Cada una de las cuestiones de la naturaleza que ha logrado hacer durante millones de años es para la subsistencia. Desde que éramos unos protozoarios, desde que ahora van a ir encontrándole sentido a la célula eucariota, a la célula procariota, y por qué una y por qué la otra. Y vamos a entender de que los gérmenes no son nuestros enemigos, de que estamos constituidos casi por la misma cantidad de billones de células en nuestro cuerpo, casi la misma cantidad de microorganismos constituyen nuestro organismo. ¿Sabían eso? Seguro que no. Entonces la cosa es distinta. Entonces podemos empezar a pensar la cosa de una manera distinta. Y qué bueno que lo problematicemos. Vamos a hablar del proyecto sentido. ¿Qué es el proyecto sentido? Es aquello que vivimos mientras estuvimos en la panza de nuestra madre. Y vamos a hablar de una de las cuestiones también pilares de nuestro estudio, que es el estudio de las 5 leyes biológicas descritas por el doctor Hammer. 5 leyes biológicas que nos van a enseñar. Vamos a aprender entonces qué es esto de la enfermedad y por qué la enfermedad es otra cosa. Cómo se produce, cuáles son los efectos que produce nuestra psique, en nuestra biología, y cuáles son los condicionamientos que tenemos que saber y tener para que se hayan producido ese tipo de enfermedad. Por supuesto,
insisto, de que el hecho de tomar conciencia de estas cuestiones que tienen que ver con nuestra propia vida, no con el médico o con el sistema de salud o con el agua, no, no, con nosotros mismos, con nuestra historia, con nuestra biología, que eso es lo que puede hacer de que podamos rehacer un nuevo guión para nuestra vida y empezar a cambiar conceptos que son los que nos enferman. Bueno, hay muchas más cosas de las cuales me gustaría seguir hablando, pero lamentablemente se nos fue el tiempo. Me parece que fue muy provechoso haberlo hecho de esta manera, conversar con ustedes, saber de que vamos a dialogar, vamos a discutir mucho y que es muy importante la participación de ustedes, porque así como el médico es el mayor ignorante cuando se enfrenta a una persona que viene, y digo es ignorante porque no sabe nada de la persona que se viene a sentar ahí y que viene a pedir su ayuda, nosotros tenemos que actuar desde ese lugar, con humildad y saber de que podemos aprender mucho más de muchas otras cuestiones. ¿Mm? ¿Entienden el cambio de paradigma? Hasta en esto, el médico no es más el que está subido arriba del pedestal y que le dice, como en la serie Doc, acá yo soy el médico, yo ordeno, usted cumple. Acá las cuestiones se empiezan a invertir, porque la persona que viene es la persona que tiene toda su propia sabiduría, de la cual yo soy absolutamente ignorante. Y por lo tanto tengo que tener los elementos necesarios, los más puntuales, para ir al origen de lo que le está ocurriendo. Bueno, si alguien quiere reflexionar algo, estamos 5 minutos pasaditos, pero ya prácticamente estamos. ¿Alguien quiere hablar, decir algo? Weller. Yo. Weller. Bueno, cuando vi la propuesta, el temario me encantó bastante porque así más o menos arma un poco más mi lucha, porque yo estoy de acuerdo con lo que propone la electiva, entonces así que a mí me va a encantar bastante, creo, y bueno, sigamos, vamos a ver qué pasa. Ojalá. Te agradezco. Muchos de compañeros de ustedes que fueron estudiantes de esta materia, ahora ya han cursado el posgrado. Saben que nosotros tenemos un posgrado de 2 años en la Facultad de Medicina que se llama Bioemoción, la conexión mente-cuerpo, con los mejores especialistas del mundo sobre todos estos temas que ustedes van a ver un poquito por arriba, porque no podemos desarrollar todo. Vamos a plantear cada una de las cuestiones, pero no vamos a desarrollar todo, imposible, en una materia electiva, aparte de una materia de grado. Si eso lo vamos a desarrollar luego, lo desarrollamos en nuestros posgrados. Y incluso tenemos alumnos que todavía no se han recibido, que están haciendo el posgrado, y tenemos gente, por supuesto, del exterior, de Brasil, tenemos muchos cursantes y realmente es algo sumamente más. Descuento para los alumnos de la electiva. Bueno, eso háblalo con Claudio. Bueno, chicos, un placer tenerlos. Vamos a dedicar todo el tiempo que ustedes quieran a aclarar estas cuestiones. Pero bueno, como dice Wesley, avanzamos. ¿Eh? Espero que haya sido motivadora esta primera charla y que si alguien se quedó muy confundido, no, dicen y podemos seguir charlando, incluso en otro ámbito. ¿Eh? Dale, profe, gracias. Nos vemos el lunes que Gracias, viene. profe. Bueno, Hasta el muy bien. lunes, que estén Un bien. gusto. Adiós. Chao, Profe, gracias. gracias. Adiós.